Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 19 de septiembre del 2023. Son las 8:02 a.m. en Buenos Aires. Falta prácticamente 2 horas y media para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que subió el 1,52% e hizo una vela negra. Significa que abrió más alto de lo que cerró, aunque el cierre es más alto que el del día anterior, quedando arriba de la EMA 8 en una vela que es típica de la pérdida del impulso. De todas maneras, esto, como era de esperar, afectó a todos los mercados de cara a la presentación de la Reserva Federal de su decisión sobre la tasa de interés. En particular, SPY, si bien subió el 0,06%, el tipo de vela que hizo es un shooting star, no es una buena vela claramente. El MACD vuelve a tener pendiente negativa, el histograma también está a punto de cruzar el cero, o ya lo cruzó, mejor dicho. Si bien el ADX no tiene una dirección definida, está en el orden de 24. Por otro lado, el Nasdaq que subió el 0,11%, fíjense que en una jornada con volumen medio quedó debajo de la EMA 8, debajo de la SMA de 50, nuevamente continúa con bastante fragilidad. En el caso del resto de los índices, comenzando con, por ejemplo, Dow Jones. Dow Jones ayer quedó sin cambios con un doji debajo de la EMA 8 y debajo de la SMA de 50 con una manifiesta fragilidad. El mercado se está moviendo literalmente de costado a la espera de la decisión de la Reserva Federal sobre el tipo de interés que habrá a ser anunciado mañana. En el caso de Russell 2000, el índice de las 2.000 empresas de capitalización media, 0,66 abajo, quedó debajo de la EMA 8, logró sentarse sobre la SMA de 200. El petróleo, cuyos futuros en este momento se encuentran 0,83% arriba, en 91,34 aproximadamente. El ETF, que es lo que estamos viendo acá, ayer subió el 0,20% en una muestra de completa exuberancia. Fíjense que hizo una vela negra al final del ciclo alcista, una vela peligrosa. Está demasiado exuberante, así que podría venirse alguna corrección en algún momento. Como era de esperar, esto le está poniendo presión al ETF de energía. Fíjense, XLE ayer subió 0,85, pero está haciendo una colección de dojis, así que bastante peligrosa por la exuberancia y podría verse un pullback en forma inminente. En lo que se refiere al otro commodity energético relevante, el gas natural, subió el 2,06%, quedando arriba de la EMA 8 y debajo de la SMA de 50. Fíjense que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está alcanzando prácticamente un doble techo. Bajó ayer un 0,07% y claramente está pendiente de la publicación de los datos de la Reserva Federal. No obstante, se viene un MACD en cruce, el ADX en control está en ascenso, lo cual eso no es demasiado bueno para la economía en absoluto. El oro ayer subió el 0,59%, quedó arriba de la EMA 8, de la SMA de 200 y por poco pasó la SMA de 50. Vamos a ver si continúa con su ciclo alcista o no. De todas maneras, fíjense que la DX, el DMI en control es el del ascenso y prácticamente tiene un valor de 30 en condiciones de probablemente iniciar una suerte de relief rally. En el caso de la plata, el otro metal precioso relevante, la evolución ayer fue del 0,9% alcista, cerró arriba de la EMA 8, debajo de la SMA de 200 y claramente debajo de la SMA de 50. En lo que se refiere al put-call ratio, cerró ayer el 1,03, claramente tiene sesgo bajista el mercado, así que atención con este valor. Y fíjense que lleva instalándose arriba de la SMA de 50 y la de 200, y además se ve de a poquito un golden cross para el put-call ratio, así que ese tampoco es un buen dato que habla de cara a la percepción del mercado de una corrección más profunda. Bitcoin esta mañana 1,47% alcista. Fíjense, el dato es de ahora, 27.164 dólares, testeando la SMA de 50. Por debajo también está por debajo de la SMA de 200. En cuanto a la otra criptomoneda relevante como es Ethereum, la evolución que también es del día de hoy, en el orden de 1.644 dólares, es un 0,4% alcista. De todas maneras está muy por debajo del promedio ponderado de 50. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq: Amazon 0,29 abajo, cerró debajo de la EMA 8, arriba de la SMA de 50. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución en el día de ayer fue del 0,75% alcista, cerró debajo de la SMA de 50 en el borde de la EMA 8, así que todos los papeles continúan con la misma fragilidad a la expectativa de qué es lo que va a hacer la Reserva Federal.
En lo que se refiere a Microsoft, un pullback de 0,35% abajo, cerró claramente debajo de la SMA de 50 y de la EMA 8. Netflix, con mucha fragilidad, 0,64 abajo, cerró debajo de la EMA 8 y debajo de la SMA de 50. Google, con un shooting star, cerró arriba de la EMA 8, 0,59% alcista. De todas maneras, fíjense, empezó a achatarse el MACD. Por otro lado tenemos a Apple, 1,69% arriba, con un shooting star. De todas maneras logró cerrar arriba de la EMA 8, debajo de la SMA de 50. El gigante de los autos eléctricos Tesla, 3,32 abajo, fíjense que cerró debajo de la EMA 8. De todas maneras hay soporte en la SMA de 50. El resto de los autos eléctricos del sector, Lucid, 4,73 abajo, y fíjense que pareciera ser que va a buscar el doble piso del 23 de enero de este año, ¿eh? Los autos eléctricos de origen chino NIO, 1,15 abajo, cerró debajo de la EMA 8, arriba de la SMA de 200. De todas maneras se viene un cruce muy bonito del MACD. Entre los ETFs que miramos habitualmente, SOXL, 0,71% alcista. Fíjense que encontró un doble piso en el valor que está rebotando. Podría estar haciendo un patrón de W, que es un patrón de rebote alcista, ya lo veremos en el curso de los días. De todas maneras, fíjense que para un relief rally le falta un golpe de horno, le falta potencia a la DX. De todas maneras, la vela que configuró ayer es una vela R1, o mejor dicho, de rebote en un soporte. El ETF de las biotecnológicas se estrelló ayer con una baja del 4,43%, claramente cerró debajo de la EMA 8 y de la SMA de 50. El ETF de innovación ARK Investment, 2,44 abajo, cerró claramente debajo de la EMA 8, de la SMA de 50, aunque arriba de la SMA de 200. Macy's, los department stores tan famosos, en 10,73, no encuentra piso. Debajo de la EMA 8, fíjense, con un squeeze gigante, donde el ADX está en 51. En el caso de la semana, este papel que lleva resbalando hace muchísimo tiempo, afectado por la suba de la tasa de interés, en la semana también sigue la misma ley, en una corrección bajista muy potente. Los mercados de futuro esta mañana, comenzando con la volatilidad, 1,14 abajo. De todas maneras, ojo con eso. Tenemos el Commodity Channel Index alcista de la volatilidad y el ADX, mejor dicho, el DPO MOVO, de alguna manera tratando de iniciar un ciclo de cero. En lo que se refiere a T21-22, prácticamente está a mitad de camino de continuar con el relief rally o de volver a la corrección. En lo que se refiere al Nasdaq, que esta mañana 17 puntos arriba, cerrando arriba, Trendinator y del Volatility Stop, habiendo completado un ciclo de la RSI estocástica en condiciones de reiniciar uno nuevo. En lo que se refiere a la semana, fíjense, está testeando por debajo el Volatility Stop, arriba del Trendinator y de la EMA 8. El RSI estocástica está en un ciclo de ascenso y el DPO MOVO en el signo opuesto. Fíjense además el histograma del squeeze tiene pendiente negativa, con lo cual está quitando potencia para un rebote alcista. En lo que se refiere a Standard & Poor's, está 4 puntos arriba. Fíjense que logró ponerse arriba del Volatility Stop y del Trendinator por los pelos. De todas maneras, el RSI estocástica está completando su ciclo de caída. En lo que se refiere a Russell 2000, está 4 puntos arriba, debajo del Volatility Stop y del Trendinator, en una condición de squeeze. El RSI estocástica está completando su ciclo de caída. En lo que se refiere a la semana, prácticamente en condiciones de iniciar un ciclo de nuevo, pero muy frágil debajo del Volatility Stop y del Trendinator. En lo que se refiere al Dow Jones, está unos 25 puntos arriba, está arriba del Trendinator y del Volatility Stop. El RSI estocástica está completando su ciclo, así que todavía puede quedar con un movimiento lateral o una ligera caída. El RSI estocástica en la semana está apoyando la teoría de un reinicio de ciclo, arriba del Trendinator y debajo del Volatility Stop. En cuanto a los earnings de las empresas más notables que publican sus resultados en la semana, prácticamente no tenemos nada hoy que mueva el amperímetro. Mañana alguna notable como General Mills y Federal Express, entre las más importantes, y prácticamente con la excepción de Flux y la cadena de restaurantes Darden, no hay mucho para mencionar. En lo que se refiere a los datos que se publican en el día de hoy, martes, tenemos los permisos de construcción y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la evolución del PBI argentino. En el día de mañana tenemos
la evolución de los inventarios de petróleo y la comunicación de la Reserva Federal sobre la decisión de los tipos de interés. Fíjense, con una probabilidad del 100% el mercado opina que no va a subir la tasa de interés. De todas maneras, como ustedes saben, la parte más importante es el discurso que normalmente da el presidente de la Reserva Federal y la ronda de prensa en donde de alguna manera otorga alguna pista de cuál va a ser el comportamiento futuro. Por eso es un market mover muy importante el discurso del presidente Powell después del anuncio sobre la Reserva Federal en cuanto a la tasa de interés. El día jueves se publica el subsidio al desempleo, la venta de casas de segunda mano y el día viernes se publica el PMI de servicios. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.